Para este último bloque queremos compartir con ustedes una nota que realizáramos hace unos años atrás. La nota es al padre Miguel La Civita, que es el padre actual de Villa Eloísa. Él nos cuenta, él fue testigo de los duros momentos que se vivieron en esa época, en la época del proceso militar, ya que él compartió su trabajo con Monseñor Angelelli, quien fue asesinado en La Rioja durante el último periodo del proceso militar. Y también luego fue refugiado por quien en ese momento era sacerdote, Jorge Bergoglio. Estamos con el padre Miguel La Civita de la localidad de Villa Eloísa. Sí, precisamente en aquella época yo era seminarista. En el año 73, después de las elecciones, fuimos a La Rioja. Fuimos un grupo de seminaristas a quedarnos y a hacer toda una experiencia con quien era obispo de La Rioja en ese momento, con el señor Enrique Angelelli. Vi que lo que usted contaba sobre la persecución que veían, incluso especialmente cuando estaba el Monseñor Angelelli. Monseñor era muy perseguido por su pastoral. La iglesia en La Rioja se había abierto a los barrios con una presencia muy fuerte de religiosos y religiosas, en todo un trabajo, no es cierto, de base, cercano a la gente, que hoy son parroquias, ¿no? La visión de Monseñor Angelelli era eso. Nosotros le decíamos para qué tantas capillas, ¿no? Tantos curas y monjas, y bueno, hoy a mí me tocó volver a la misma parroquia donde yo había estado de seminarista después de 20 años más o menos. Y bueno, cuando yo era seminarista, esa era una parroquia que se terminaba la ciudad, ¿no? A 2 cuadras de la capilla ya no había más gente. Cuando me tocó a mí atender esa parroquia, tenía 12 kilómetros de población hacia el lado, ¿no es cierto?, del campo, ¿no? O sea, la visión que tenía él de una iglesia abierta, ¿no? Una iglesia que tenía que salir del centro, una iglesia que tenía que estar presente, hubo toda una marca de todo un trabajo pastoral, ¿no es cierto?, de muchos años. Después, también en aquella época, la presencia de la iglesia en las cuestiones sociales. La iglesia está presente en la formación del sindicato de mineros, AOMA, está presente en toda una cooperativa de tierras para la producción en común, digamos un debate muy grande que después la tierra no se concede. En medio de esa realidad, una persecución grande a toda la gente del movimiento rural, ¿no? Eso fue lo que puede haber molestado quizás las autoridades de ese momento. Bueno, después también la presencia de Monseñor, ¿no es cierto?, en todo lo que era la denuncia de la trata de blanca, ¿no es cierto?, en la prostitución, el juego, el casino. Bueno, un hombre que tocó los resortes de una sociedad de tipo feudal en aquella época, ¿no? Y que motivó, o sea, el despertar de toda una búsqueda nueva. Por ejemplo, se crea la primera CGT, ¿no es cierto?, en aquella época, en La Rioja, no existía, con la anuencia, ¿no es cierto?, de Monseñor Enrique, ¿no? Fue también el despertar de la gente, o sea, la gente que encontró un hombre que interpretaba su sentir, su búsqueda. Entonces era una presencia fuerte. Yo me acuerdo en las misas de los domingos a la noche que presidía él en la catedral, era gente hasta en la plaza, ¿no es cierto?, con una fuerza muy grande, ¿no? Creo que fue uno de los lugares donde la burguesía, digamos, nativa, es la que desata toda una persecución como Monseñor Angelelli, sumándose, ¿no es cierto?, a toda la prepotencia, ¿no es cierto?, de los militares, ¿no? Después de
del 24 de marzo, que asumió el gobierno militar. ¿Cómo se sucedieron esos días? Mediados del 75, nosotros nos vamos a Buenos Aires a residir en el Colegio San Miguel, Colegio de los Padres Jesuitas, a terminar lo que nos faltaba de la teología. Por eso que el acontecimiento del golpe militar lo vivimos, ¿no es cierto?, ahí en el colegio. Por supuesto que en permanente comunicación y relación con la gente que vivía en La Rioja, ¿no?, la gente que nos visitaba, y estábamos al tanto de todos los acontecimientos que iban viviendo, ¿no es cierto?, donde ya se había desatado, es decir, la persecución en forma fuerte, ¿no?, hacia el obispo, con sacerdotes detenidos, encarcelados, interrogados. Ya en el tiempo que yo estuve, el tiempo anterior, lo acompañábamos mucho al obispo al interior en la salida de los fines de semana. Bueno, nos controlaban permanentemente, ¿no? Controles, hacían bajar de la camioneta, le pedían documentos, revisaban toda la camioneta, se armaban controles especiales a los lugares donde él iba. El diario, había un diario, el diario El Sol, es decir, todos los días tenía algún artículo en contra del obispo, una humillación, ¿no?, permanente, ¿no es cierto?, era sistemática. Hasta que, bueno, fueron los acontecimientos de Anillaco, que fue cuando nosotros llegamos a La Rioja un poquito después, el 13 de junio del año 73, donde lo echan a piedrazo al obispo, la gente que, digamos, no quería que se llevara adelante la experiencia de la cooperativa, ¿no es cierto?, rural, del movimiento, que estaba implicada. Estaba influenciada quizá por los diarios, por toda esa historia. Claro, era todo un combo de cosas, ¿no es cierto?, en contra de la pastoral, ¿no es cierto?, del obispo, ¿no? Al poco tiempo tuvimos una entrevista con Monseñor Angelelli, ¿no es cierto?, cuando ya estaba preso el padre Ruiz. Habían puesto preso al padre Ruiz y al hermano Pedro, ¿no es cierto?, que residían en Olta. Y habían ya metido preso a un montón de militantes, ¿no es cierto?, sobre todo del barrio Ferroviario. Bueno, es allí donde comienza la persecución, ¿no es cierto?, más fuerte, ¿no?, que desemboca después, bueno, en el asesinato de Monseñor Enrique, y anteriormente, ¿no es cierto?, el asesinato del padre Carlos, el padre Gabriel, el 18 de julio del 76, y el 25 de julio en Sañogasta matan a Wenceslao Pedernera, que era un integrante del movimiento rural campesino, ¿no es cierto?, y el 4 de agosto a Monseñor Enrique, ¿no? Curas tercermundistas. ¿Qué significa exactamente eso? ¿A qué se le denomina? Bueno, la corriente tercermundista fue una corriente de sacerdotes, ¿no es cierto?, que en este momento no existe como movimiento en sí, que ha tomado otras características. Hoy se llama Movimiento de Sacerdotes de Opción por los Pobres, ¿no? Es decir, que reúne a toda la gente que está trabajando en la línea de la pobreza que hoy se vive, la presencia en los medios pobres, ¿no?, la presencia evangelizadora en los medios pobres, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que es una línea de iglesia que intenta estar cerca de la gente, o una iglesia desde la gente, una iglesia para la gente, ¿no? Lo que decía un poco el Papa en estos días, una iglesia pobre, una iglesia para los pobres, ¿no? ¿Cómo vivió la parte del proceso militar allá en San Miguel? Bueno, en San Miguel nosotros vivíamos la realidad de Buenos Aires, que era totalmente desconocida para nosotros. Allí conocimos al cardenal Bergoglio, porque al poquito tiempo de irnos nosotros a vivir ahí, también él vino a vivir ahí porque trasladó la curia provincial, que es el equipo de conducción, y residían ahí en San Miguel. Entonces
Él, desde el principio nosotros sentimos que se hizo cargo de nosotros, porque tenía un gran afecto por Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli lo había ordenado sacerdote a él. Y además, ¿no es cierto?, tenía varias comunidades jesuitas en La Rioja. Y ese fue el motivo por el cual nosotros fuimos a estudiar allí, ¿no? Y bueno, él tomó, desde el momento que él empezó a vivir en la casa, comenzó a tomar como un cuidado especial por nosotros, en acompañarnos con gestos fraternos o paternos, ¿no es cierto? Yo varias veces lo acompañé a lugares donde él iba, incluso recuerdo haber ido a un cumpleaños de él en San Justo, donde estaba toda su familia reunida. Y con la muerte de Monseñor Angelelli, cuando ocurre el asesinato de Monseñor Angelelli, nosotros quedamos muy mal, porque era como haber perdido a nuestro padre, estar lejos de nuestra tierra, lejos de los afectos, ¿no es cierto?, de la realidad en que habíamos vivido y compartido durante casi 3 años anteriormente, ¿no? Entonces fuimos descubriendo en este hombre esa presencia, ¿no?, de alguien que se hizo cargo, ¿no? Él decía, la expresión de él en el libro El Jesuita, cuando habla de nosotros, de la presencia nuestra en el Colegio Máximo, dice, no estaban escondidos acá, sino cuidados, ¿no? Bueno, porque algunos se preguntan, pero ustedes, ¿por qué se fueron a Buenos Aires? Bueno, nos fuimos por una cuestión de circunstancias que se fueron dando, porque Angelelli estaba muy presionado, porque el proyecto de estudio que teníamos, que él había ido armando, fracasó debido a la falta de apoyo de los obispos circundantes, en especial de Prima Testa, que no permitía a sus curas ir a La Rioja a sumarse a este proyecto de formación, a un seminario regional. Y las circunstancias políticas que se vivían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue una decisión que fuéramos a terminar, y él nos dijo concretamente, hay que tener un título de alguna universidad católica para que yo lo pueda ordenar, porque me acusan de que estoy sancochando curas, ¿no? Es decir, como que ordenaba cualquiera, ¿no? Bueno, eso fue la decisión, ¿no? Incluso nos llevó él personalmente. Me acuerdo, fuimos en un rastrojero, nos ubicó y nos dejó allá. Y es verdad que por el Colegio San Miguel ha pasado por ahí gente que estaba perseguida y que les han dado a lo mejor alguna ayuda o algún tipo de asilo o amparo para... Sí, indudablemente fue un lugar donde pasó mucha gente que salía buscando otras tierras, ¿no es cierto?, para proteger y para defender su vida, incluso sacerdotes que residían ahí, que eran uruguayos, paraguayos, españoles, que estaban trabajando en los países vecinos, que también eran corridos de allí, paraban en el Colegio Máximo, ¿no? Y bueno, yo fui testigo, como lo dije en el reportaje ese, de mucha gente que pasó por ahí, ¿no es cierto?, y que los jesuitas fueron quienes los ayudaron a salir del país, en especial, ¿no es cierto?, el que en ese momento era el provincial, el padre Bergoglio, ¿no? Qué difícil, además, en esa época en que había dictadura por todos lados. Y era una época difícil, sí, indudablemente, con muchas tensiones, con muchas dificultades, ¿no es cierto? Yo te quiero contar que Monseñor, recuerdo yo la noche en que él volvía de un viaje al Perú, creo que era una reunión de provinciales del Cono Sur, así que cuando lo matan a Monseñor Angelelli, él no está acá en la Argentina. Yo no me acuerdo, eran días después, varios días después. Eran más o menos alrededor de las 2 de la mañana, una cosa así. Nosotros estábamos los 3, dormíamos en una pieza, los 3 seminaristas, sentimos paso, sentir paso a esa hora de la noche era para asustarse, ¿no? Porque no era un lugar donde transitaba gente, donde nosotros vivíamos, ¿no? Era el último piso del colegio. Y bueno, de pronto... era Jorge, ¿no? Golpeó y nos dice, soy Jorge, ábrame que soy Jorge. Venía a darnos el pésame.
Dice, recién acabo de llegar y quería darle el pésame. Y bueno, decirle que cuenten conmigo, ¿no? Que en lo que les haga falta. Y entonces nos dio algunas instrucciones, como que no bajen nunca por la escalera del frente, bajen por el ascensor, no atiendan a gente que no conozcan. Es decir, lo que denotaba de parte de él una preocupación por nosotros, ¿no? Lo que él llama ahí un cuidado especial, ¿no? Es decir, avisen cuando salen, avisen dónde van. Bueno, eran momentos que nosotros no le damos mucha bolilla a esas cosas, ¿viste? Pero que bueno, después con el tiempo uno se da cuenta que eran momentos mucho más difíciles de lo que nos parecía a nosotros, ¿no? Hasta aquí llegamos con esta entrega de La Brújula. Espero que hayan disfrutado y los esperamos el jueves que viene. Y acordarme de ti, de tu carita, me ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, chillamos, moqueamos, berreamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorar